Hola amigos de YouTube, aquí Zero Stone de nuevo jodiéndolos con otra creepypasta, espero les guste porque a mí me gusta mucho hacerlas, así sin más comencemos, a esta creepypasta la llamo Blue. Esto sí que es difícil de creer, me es muy difícil aceptar que esto acabara así, y ni siquiera por la culpa de esos dos idiotas, sino por mi propia ambición, aunque claro, me estoy adelantando, supongo que puedo recordarlo, de igual manera sé que voy a morir. Me llamo Leaf, pero mis amigos siempre me llamaban Blue, mis amigos, creo que desde allí debería empezar. Antes vivía cerca de Pueblo Paleta, donde los conocí a ellos, un engreído niño de no más de 10 años llamado Green, y a su humilde y sarcástico rival Red. Si no estoy mal, fuimos castigados cientos de veces por nuestras travesuras, pero nos llevábamos de lo mejor posible, hasta que un día, viendo las noticias acerca de un nuevo campeón en la región, ellos empezaron a hablar de cómo serían sus vidas si fueran campeones. En lo que yo doy la mía, Green interrumpe diciéndome que no fuera idiota, que no tenía lo que se necesitaba, entonces volteo a mirar a Red, preguntándole su opinión, a lo que solo voltea la mirada, diciendo que no lo sabía pero tal vez tenía razón. Me enfurecí y fui distanciándome de mis amigos mes a mes, hasta que decidí comenzar mi viaje un día de la nada, pues encontré a un Cleafari que se convertiría en mi mejor amigo y la pieza fundamental de mi equipo. Llegué a obtener todas las medallas de la región en menos de un año y a pisar la torre de la liga acabándose el mismo. Los miembros del alto mando no se veían muy contentos de que alguien tan joven nos hubiese derrotado, a lo que llegué con Lance, quien se vio más que nada decepcionado al verme, diciéndome lo siguiente: En serio. Una niña. Mira, te diré la verdad, date vuelta si quieres, a nadie le importará si regresas por esas escaleras, no tienes por qué pelear, puedes echarte atrás ahora. Pero si continúas no tendré más opción que lastimarte. El que tendrá que salir huyendo herido será otro, digo yo sacando a mi Nidoqueen. Aunque eran batallas complicadas, no me tomó mucho acabar con la mitad de su equipo, aún así juraría que podía haber perdido en más de 2 ocasiones si no hubiera tenido cuidado, pero en un par de minutos podía sentir como tenía acorralado al campeón, mi Blastoise contra su Aerodactyl. Solo faltaba otro combate, y eso porque cambió a su Dragonite antes de que se debilitara. Me parecía clara la victoria, así que saqué a mi Cleafari. Este momento tenía que vivirlo al lado de mi mejor amigo, pero en cuanto realicé el cambio pude notar en la cara de Lance una mirada desesperada, no nerviosa, pero sí tétrica, de tal manera que la palabra loco sería un halago. ¿Estás bien?, Aerodactyl usa derribo, dijo Lance, y dejándose caer su poderoso Aerodactyl chocó contra mi Cleafari, haciéndolo volar por los aires debido al impacto. Ahora usa mordisco, dijo Lance, y sin dudarlo su Aerodactyl despegó del piso, para atrapar entre sus fauces a mi Cleafari mientras volaba, haciéndolo gritar horriblemente de dolor. Cleafari usa. No lo creo, Aerodactyl. Usa mordisco otra vez. Incrustando profundamente sus dientes dentro del cuerpo de mi Cleafari, provocó un doloroso alarido en mi Pokémon. No podía soportarlo más. Espera, ¿Cleafari regresa? No lo creo, Aerodactyl usa hiperrayo. Y sin haber terminado de abrir su mandíbula, su Aerodactyl expulsa brutalmente a mi Pokémon de su boca, desgarrando su pequeño cuerpo, de una manera horrible, solo para impactar nuevamente en la arena llevándose aquel ataque de lleno. No, tú maldito, ¿qué diablos te pasa?, digo yo corriendo a socorrer a mi Cleafari. Lo siento, pero tu Pokémon no se ve nada bien, no creo que aguante hasta el final de la batalla, qué lástima, parece que hoy no es tu día. Eres un maldito Lance, digo yo tomando en brazos a mi Cleafari, abandonando la sala para dirigirme al centro Pokémon lo más rápido posible. Me quedé hasta muy tarde esperando que alguien me dijera cómo estaba mi Pokémon. Las horas se me volvieron eternas sentada en aquella sala, pero eso no importaría pues el tiempo se me detuvo cuando la enfermera Joy salió a informarme lo peor. No era posible, yo lo traje lo más rápido que pude, de inmediato me derrumbé, no soportaba la idea de haber perdido a mi mejor amigo, y todo.
y todo por su culpa. Entre el llanto y mi ira se me era muy difícil pensar. Pasaron un par de días desde que sepulté a mi querido Pokémon cerca de la calle Victoria, prometiéndole que le traería la maldita capa de ese niño cubierta por su sangre, para cobrarle lo que le había hecho, o al menos eso intentaba pensar, pues me sentía culpable por lo que había pasado, todo por mi estúpida ambición. Aún así Lance me las iba a pagar, pero no solo quería derrotarlo, quería hacerle sufrir cada momento de la pelea tal como me lo hizo a mi Pokémon y a mí. Tenía que buscar a algo lo suficientemente poderoso para eso, así que busqué en los archivos más antiguos de Kanto, en peces de investigadores y ruinas antiguas, buscando algo que me llevara ante el legendario, que se supone fue el primero de todos, aquel que es considerado un mito por tener la sangre de todos aquellos Pokémon que ya existen. Al principio también creía que eran simples mitos sobre algún dios, pero al ver en la tele reportajes de un Pokémon muy parecido, deambulando alrededor de las Islas Canela, pero que siempre se daba a la fuga antes de poder interactuar, era obvio que se trataba de él. Mas sin embargo me sorprende mucho la intervención del mismo profesor Oak, diciendo que se debería optar por abandonar la zona de las Islas Canela puesto que se decía que muchos científicos sin prejuicios habían estado experimentando en ese lugar y no se conocía el alcance de su labor. Yo apagué la tele de inmediato, estaba segura de que solo lo decía para que esos dos imbéciles pudieran llegar y hacerse con ese Pokémon antes que nadie. Así me dirigí hasta aquel lugar, guiada por los restos de una explosión. Pude encontrar un laboratorio en el cual vi pasar la sombra opaca de aquel Pokémon que describían esos cuentos, y al adentrarme más y más en aquel tétrico lugar, me doy cuenta que tal vez lo que decía el profesor era cierto. Aquí parecía haberse experimentado de gran manera, pero al pensar en darme la vuelta y volver por donde vine, logro divisar la cola de aquella criatura en el piso inferior. Corriendo de inmediato a la planta de abajo, me topo con una gran cantidad de cápsulas destrozadas, y aquel lindo y misterioso Pokémon volando sobre un enorme agujero en el piso, en el cual se encontraba un pozo lleno de una gran masa rojiza que parecía estar viva, pero al no poder llegar a la criatura sin arriesgarme a caer, trato de llamar su atención, a lo que responde él volando a mi alrededor, ahora queriendo él llamar mi atención y señalándome repetidamente aquel pozo. Sin embargo, al yo intentar acariciarlo para que se calme, se aleja un poco, a lo que llamo nuevamente su atención, esta vez al poner mis manos sobre él. Le produciría un desgarrante gemido a aquel Pokémon, y sin darme cuenta mis dedos ya estaban atravesando su piel, lo que intenté evitar retirando mi mano, pero solo haciendo que parte de su cuerpo se arrancara de aquel pequeño, tomando una textura líquida y adhiriéndose en mi mano. Lo mismo le empezaría a suceder al resto del pobre Pokémon, todo mientras continuaba emitiendo gritos de agonía y se pegaban a mí partes de él, solo que al pasar los segundos, me empezaba a quemar por los restos cercenados de la criatura, lo que me hace resbalar y caer a aquel pozo, en donde me doy cuenta que parte de esta cosa realmente está viva, si eso se le puede llamar vida. Es ahora que me doy cuenta del hecho de que estoy perdiendo la vida, por las quemaduras que me producían aquella gran masa de Pokémon de la cual intento escapar, pero los movimientos producidos por ellos al intentar aferrarse a mí, me sumerge cada vez a la profundidad de aquel pozo, donde convergían todos esos Pokémon, intentando desesperadamente tomar una forma cualquiera, que les permitiera salir de aquel tenue y estrecho lugar, pero al quedarme sin fuerzas para luchar y salir a la superficie, no puedo hacer más que echar un último vistazo al mundo al cual me enfrenté con tal valor y terquedad, solo para haber perdido a mis amigos de una manera tan miserable. En estos momentos esos dos deben estar disputándose el puesto del campeón, sin pensar en mí, aunque después de todo yo fui quien se alejó en primer lugar. Ya solo me queda tirar mi última mirada a la sala en la cual buscaba la forma de ser alguien que en verdad ni yo quería ser, y que pude haber solucionado sin que pasara todo esto. Lo último que puedo ver es la sombra de un misterioso Pokémon que se quedaba observando mientras pasaban los minutos para poder acercarse a mí. ¿Eres tú, Cleafari?
Pregunto yo antes de verme sumergida completamente, y suponer el fin de mi viaje, puesto que estoy a punto de desmayarme por el dolor. Sé pues que cuando despierte, ya podré estar con el amigo al cual perdí por mi ambición, y seré capaz de esperar, junto al resto de mis compañeros, y mis amigos en aquel lugar, del que hablan las leyendas, ese lugar donde descansan humanos y Pokémon. Podré esperar en ese hermoso lugar, donde las nubes y los cielos de las regiones dejan abrazar a las almas, en un paraíso de color azul.